Hola, continuamos con la lectura La descolonización de la política de Rafael Bautista. Esta vez voy a dar lectura al tercer apartado que se llama Del poder como propiedad al poder como facultad. Espero lo disfruten. La teoría política moderna se estructura en torno al concepto de poder, pero este no es todavía el concepto más simple, sin determinación alguna. Es más bien, y eso queremos hacer notar, la determinación inicial del despliegue de lo político, pero en ese despliegue es el despliegue de la voluntad. El poder es siempre poder de, y ese de es lo que hace una procedencia de sentido y de contenido. La voluntad no solo es querer, sino también poder, y en este último es lo que se despliega en este campo llamado político. Dicho de otro modo, el poder político es la voluntad que se despliega en tanto su realización como en su desrealización. La voluntad es lo indeterminado en cuanto a querer, que necesita determinarse como un querer que quiere algo determinado. Es este determinarse lo que inicia su despliegue y le hace actuar como un querer que puede, es decir, poder que actúa para realizar ese querer inicial, que siempre es un querer vivir. Este querer vivir de los seres humanos en comunidad se denomina voluntad, la voluntad de vida. Es la tendencia originaria de todos los seres humanos. La voluntad de vivir es la esencia positiva, el contenido como fuerza, como potencia que puede mover, arrastrar, impulsar. En su fundamento, la voluntad nos empuja a evitar la muerte, a postergarla, a permanecer en la vida humana. Esta es una referencia, una cita tomada de Enrique Dussel. Vuelvo al texto. En esta voluntad encontramos el contenido del concepto poder. Este contenido es lo que se va realizando o desrealizando, no el poder en sí. Podríamos expresarlo de otro modo. Si el poder es fundamento de lo político, la voluntad es la fuente. Esta distinción es fundamental, pues posibilita un criterio de exterioridad que impide la totalización propia de la ontología. La voluntad es, parafraseando a Hegel, el ser puro sin determinación alguna que realizándose, o sea, determinándose, es que produce lo político. El campo que se le abre es el campo de su despliegue. La voluntad es lo que se va revelando como construcción o como desconstitución. Pero la voluntad en el campo político está ya determinada por el modo de su despliegue, porque no se trata de un despliegue general, sino de un despliegue singular propio de lo político, porque se trata no solo de una voluntad, sino de voluntades reunidas en este campo que se abren conjuntamente, como el despliegue de esa reunión. Las voluntades se unen no solo cuando operan en ellas un propósito común, están reunidas desde siempre, incluso para enfrentarse. Entonces podríamos decir, el enfrentarse no es la condición fundamental, sino el reunirse. De modo que la violencia no es nunca lo determinante, sino la situación devenida. La voluntad es querer, se hace poder para realizarse, de modo que el modo en el que la voluntad se manifiesta en el campo político es como poder. Y esta ya es, de hecho, una aproximación no negativa, sino positiva del poder, porque antes de evaluarse como dominio puro, la voluntad es un querer que se determina como poder, es decir, un querer que quiere, que ahora necesita un querer que puede, pero necesita de mediaciones para realizarse. El poder es el que se da las mediaciones. El poder es el que instituye sus mediaciones, porque no se trata de un despliegue simple, sino complejo. Las mediaciones no son entes valiosos, son los entes valiosos que posibilitan el cumplimiento de las necesidades y el aplazo del sufrimiento. La complejidad tiene que ver no solo con la constitución de estos entes valiosos, sino con la concurrencia de las voluntades en la producción de estos. El despliegue de la voluntad es siempre manifestación de una voluntad de vivir.
La complejidad arranca de inicio porque el querer que quiere vivir no es un simple querer. La esencia del poder es la voluntad, siendo que la esencia es la voluntad de la vida. Otra cita de Dussel. Esta vida es un algo concreto material que soporta al sujeto, que es sujeto porque está sujeto a la vida. Porque solo un ser viviente puede querer vivir. En este querer se encuentra el deseo metafísico sobrenatural. Se expresa del modo que el propio sobrevivir del ser humano. Este querer lo reúne con su disposición original de estar a cargo. Lo que tiene a cargo es su vida concreta. Este querer lo liga como tensión incesante a la vida que le es dada y que le obliga como responsabilidad. Esta voluntad de vivir es la fuente que determina el fundamento recuperado de manera positiva, el poder como despliegue de la voluntad. La voluntad es exactamente el querer fundamental que puede, como potencia, fuerza o poder, unir como tendencia dos polos de lo mismo, la vida que se es y la vida por venir. El mundo se abre entre estos extremos de la temporalidad viviente y de los entes, y los entes pueblan el mundo como posibilidades para la vida. Los entes son entes queridos, prácticos, mediaciones que se pone la voluntad. Entonces la voluntad es, cuanto poder, la potencia originaria y originante, que instituye y constituye el ámbito de su despliegue, donde avanza poniéndolo todo cuanto quiere desde su potencia soberana, su poder poner las mediaciones para realizarse. Aquí surge toda la problemática que enfrenta lo político como su ámbito esencial. El poder que se realiza con el otro o el poder que se realiza a costa del otro. El primero asegura a la comunidad, el segundo la destruye. El poder pone, instituye las mediaciones para su realización, pero en el momento de darse instituciones que garantizan y desarrollan el poder originante, es cuando la potencia instituye la potestas. Voy a dar paso al cuarto apartado del libro, que se llama La descolonización del concepto, una destrucción histórica de la modernidad. La política moderna concibe el poder de modo negativo. Es el despliegue de una voluntad de dominio para afirmarse. Tiene necesariamente que negar otra voluntad. La realización de sí mismo es de realización del otro. Esta aporia se muestra insalvable porque es al nivel de la fundamentación que se manifiesta la negatividad. La voluntad de vivir como voluntad de poder se trata de una voluntad de dominio que es en definitiva una voluntad de matar. La política gestiona, tramita y negocia la muerte. La voluntad de vida se transforma en voluntad de muerte. El poder que abre las posibilidades ahora las cierra. Lo que era fundamento de las determinaciones ahora se ha determinado en aquello que ha instituido. El poder es ahora algo que se posee, pero es una posesión por desposesión. Algo que se asalta y necesita retener es algo que se desea. Pero el deseo, que es manifestación de una voluntad, ahora se diluye en ese algo, que ahora parece encarnar un deseo propio que le seduce como un deseo de voluntad abstracta, como la persona jurídica. Entonces ya no expresa al sujeto, sino a las relaciones de dominación que toman el lugar del sujeto. Se trata de un sujeto sustitutivo. Lo esencial ha sufrido una transmutación en un desplazamiento en los términos. Ese algo es vivificado tanto y más cuando el sujeto es sojuzgado, humillado y despreciable. Esta inversión tiene historia y define el fundamento de la modernidad como proyecto. El poder domina aquello que subordina, permite una clasificación jerárquica, lo superior, lo inferior.
Quien domina es superior y el dominado es inferior. La vil multitud, el vulgo, la plebe. La consecuencia negativa de una negatividad anterior, el poder como dominación. Por eso es la tentación de algo que nunca en verdad se posee y que se expresa como una patología específica. La de tentación es usurpación. Se trata de una determinación del poder como propiedad privada, porque es una propiedad que priva a algún otro. Esta condición es patológica, es la que debe acudir sistemáticamente al encubrimiento para ocultar su naturaleza. Hoy, por ejemplo, el concepto de gobernabilidad juega un papel justificador de esta condición, o sea, encubridor. Y cuando se mercantiliza la política, la competencia pretende atribuirle a la política una condición innata. En la lucha todo vale. Voy a tomar agua. La política se reduce a un juego donde quien juega es más bien un qué, la razón instrumental. El poder es un juego donde el poder de dominar reproduce casi por inercia unas prácticas que acaban devaluando el sentido no solo de lo político, sino de la existencia misma de la comunidad política y del humano en general. La modernidad constituye al mundo de este modo. Los juegos que genera son como modelos ideales que imagina cuanto más se abstrae de la realidad, cuanto más absoluta se pretende ella misma, de modo que la consideración de la realidad se vuelve superflua, porque ésta ya ha sido definida y no puede ser más que la definición dada. Puede prescindir de ella para instalar sus ilusiones como lo puramente real. Es lo que Marx llamaba Robinsonadas. Se pretende explicar al mundo por la abstracción que no explica nada, sino que inventa una situación histórica como si fuese condición natural. Metodología que inaugura a la ciencia moderna y que constituye el modo de proceder de esta ciencia partiendo de últimas referencias que ella misma pone, aparecen proyectivamente como modelos ideales, cuya asunción absoluta significa la pérdida de la misma realidad, pues la aproximación hacia el modelo de modo asintótico señala como su última referencia ya no la realidad, sino su modelo ideal, que no es más que la idealización hecha de su contingencia real. Esta recurrencia delata un procedimiento circular que hace descansar toda referencia última en la misma abstracción que se hace de la realidad. La política moderna también empieza de ese modo, no es otra cosa que el hombre homine lupus de Hobbes. Es una abstracción de lo particular histórico. La situación de caos y anarquía de las protociudades modernas, los burgos, elevada a condición universal. Se pretende explicitar lo político hipostasiando una situación histórico concreta a toda condición humana, en todo tiempo y en todo lugar. Lo que debería explicarse, esa situación histórico concreta, no se explica y esta no explicación pasa a ser la explicación de todo. La concepción moderna de poder eleva esta situación del homo homine lupus a condición natural, o como se le denomina, a estado de naturaleza, sobre el cual se levanta la teoría política moderna. Esta visión, santificada por los clásicos de la política moderna, es el credo que recitan las élites coloniales ilustradas. La política es evaluada a gestionadora de la violencia. El nuevo orden que se impone mundialmente necesita preservarse del caos. El caos es la resistencia de ese orden y lo provocan los lobos, a quienes hay que desterrar de la sociedad. El nuevo orden requiere estabilidad. La expansión económica de Europa es también expansión bélica gestionada por la política. Las colonias ya no necesitan ser colonias. La política estructura una subordinación mundial.
Ser moderno es un imperativo que arrastra a la periferia a un proyecto imposible, ser como el centro. Es un proyecto que el centro patrocina para conservar las desigualdades, modernizar. Es desarrollar al centro como subdesarrollado a la periferia. Mientras más se afana la periferia, más se aleja del centro. Es una aproximación asintótica que provoca sistemáticamente una destrucción acelerada. El precio del desarrollo del centro es el subdesarrollo de la periferia. Pero, ¿en qué consiste la modernidad? La modernidad se piensa desde Europa como un desarrollo al interior de sí misma, de modo autónomo, un desarrollo inédito en el mundo, que ha construido a Europa en la misionera civilizatoria, cuya misión por voluntad cuasi divina le encomienda ser la rectora civilizatoria universal. Es ella quien concibe en su fuero interno el destino de la humanidad, ser como ella, e impone por su fuerza externa ese destino a toda la humanidad. Frente a semejante determinación, que es el bien absoluto, toda resistencia resulta el mal. Aquel que se niegue a semejante empresa justifica la violencia que debe administrar el misionario. Y justifica además los gastos que hubo adquirido, por los cuales puede, porque el derecho así se lo permite, reclamar posterior compensación. Porque, como dice Hegel, frente al Estado del derecho del Estado portador del espíritu absoluto, ningún otro Estado tiene derecho alguno. La modernidad en cuanto proyecto es el proceso de construcción de la subjetividad europea en sujeto absoluto. Se origina en el proceso que aquella subjetividad experiencia el señorío nunca antes imaginado como dominación. Es el paso hidalgo al yo. Y de este al sujeto absoluto. Superioridad fáctica, con todo el despojo del nuevo mundo, que necesita demostrar su superioridad, no solo al que ha construido en lo inferior, sino ante aquellos otrora superiores en el mundo musulmán, Indostán y la China. Por eso necesita construir su subjetividad culturalmente atrasada y subdesarrollada, como era Europa hasta la conquista. Para construirse en el centro del mundo necesita transformar la conciencia de inferioridad que tenía de sí misma ante todas las civilizaciones que fueron en todo superiores a ellas. Este es un proceso que, si vio la luz con Alego con Quirio de Cortés, tardaría 2 siglos en conformar una subjetividad que hará de su superioridad fáctica una superioridad absoluta, inventándose ideológicamente el destino de ser centro y fin de la historia universal. Para entender la política moderna, debe primero entenderse la constitución histórica de la subjetividad europea, saberse milenariamente inferior ante lo civilizado, el mundo musulmán, Indostán, la China. Con la conquista, este hidalgo, hijo de alguien, eso significa, desplegará una voluntad que se sabrá con el poder de decir, como Dios, la vida y la muerte del otro, que sometió bélicamente. Esta voluntad rubricará un yo en la cédula real como un antecedente de un ego, del ego cogito al sujeto absoluto. Seculariza para sí las determinaciones que constituían al Dios medieval, es decir, el proceso de subjetivación de un individuo que jamás había poseído semejante poder y riqueza como la que le brinda el nuevo mundo, catapultará no solo su superioridad, sino su fetichización. Porque solo el ser que no tiene determinación alguna fuera de sí es aquel que realiza la experiencia del interior de su conciencia como experiencia absoluta y universal. Y puede, porque no le debe nada a nadie, constituir al mundo, la realidad y los mismos dioses a imagen y semejanza suya. El individuo que se lanza al Atlántico en 1492 lo hace obligado, porque los turcos musulmanes les habían cerrado el paso centenariamente al oriente, donde se encontraba el centro del mundo por milenios. Ese individuo tenía la mentalidad mediterránea, o sea, periférica, porque la economía del Mediterráneo era en todo oriental. Por ejemplo, Venecia
el modelo de república que adoptara Inglaterra, era un extremo de la expansión del comercio musulmán. Los productores mundiales por autonomía siempre habían sido por milenios los chinos y los hindúes, siendo los pueblos semitas, en especial los árabes, los comerciantes por excelencia. El occidente europeo era desde los griegos lo bárbaro, lo incivilizado, pero la conquista le ofrece una posibilidad nunca antes imaginada, gracias al oro y la plata de Zacatecas, Huancavelica y del Potosí. Europa produce la devaluación de todo el circuito económico musulmán, que cubría 3/4 partes del planeta. El Atlántico Norte se convierte en el nuevo centro económico, desde entonces el mercado mundial. El norte de Europa, por primera vez en la historia desde el siglo XVII, acumulará tanta riqueza que con ella desplegará no solo económicamente, sino también científica y filosóficamente, militar y tecnológicamente. Ese despliegue necesitará una justificación racional que deje sin culpa la conciencia de un individuo que inaugura su dominio en el mundo con una violencia monumental. Para ello necesita el conocimiento de la ciencia y la filosofía, porque un dominio que no se justifica no es dominio real. La necesidad de justificar su dominio, su poder, es lo que está detrás de la filosofía moderna y la constitución de sus ciencias naturales y humanas. Pensar su centralidad atlántica y su dominio absoluto fue el contexto en el que se constituye la filosofía moderna, que se expresará políticamente en su primera gestación. La necesidad de justificar la violencia desplegada en el Nuevo Mundo es aquello que necesitaba la conciencia europea ante un siglo sangriento que remordía en la subjetividad del que empieza a desplegar su poder sobre el resto del mundo. Salir de sí no fue solo una aventura bélica, sino existencial. Salir de sí consistía en una nueva constitución de subjetividad. El precio del señorío de esa voluntad iba a costar el holocausto mundial. Esta justificación imperiosa que necesita realizar en Europa, y en ese caso España, como primer imperio moderno, aparece como respuesta a la crítica inaugural de la modernidad como proyecto mundial. Y esta crítica aparece en el Nuevo Mundo, es decir, la posibilidad de una razón crítica al modo como se autocomprende la modernidad. Filosóficamente hablando, no nace ni siquiera en Europa, sino específicamente como lugar de origen en el Caribe. La crítica a toda posible justificación racional surge contra todo aquel genocidio en el apostolado de Bartolomé de las Casas en la isla de Cuba, originando una argumentación crítico-ética que, contrastando el fundamento de toda actitud cristiana frente a la hipócrita práctica de los conquistadores, se convierte en una apologética del indio primero y del afro después, las dos primeras víctimas de la modernidad que empiezan a ser. Desde entonces, los argumentos lascasianos permanecerán como el fantasma que perturba el sueño tranquilo de la conciencia europea. Contra Bartolomé de las Casas se levanta Ginés de Sepúlveda en Salamanca primero, después en las célebres disputas de Valladolid en 1550. Algunos de los centros de reflexión más importantes cuando el norte europeo todavía estaba arrastrado en todo en comparación a España. Ginés de Sepúlveda es el primer teórico que, apoyándose sobre todo en Aristóteles, justificará toda violencia cometida contra los tan bárbaros e inhumanos que así eran antes de la llegada de los españoles. Solo entendiendo que este contexto se puede entender los argumentos de Locke, uno de los supuestos fundadores de la política moderna, que no hace sino repetir lo que ya dice Sepúlveda, porque de la controversia entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, a la cual se suma también Jerónimo de Mendieta, se desprenden las primeras teorías modernas del desarrollo. Francisco de Vitoria y Francisco Suárez son quienes introducen los conceptos fundamentales jus peregrinandi y el jus gentium, o sea, el derecho de gentes y el derecho internacional.
sin los cuales es imposible el lenguaje de un Locke y de un Kant después. Bartolomé de las Casas, el primer crítico de la modernidad, quien profetiza la ira de Dios sobre España por todas las injusticias cometidas y asume éticamente la posición de las víctimas. Desde ellas muestra el irracional e injusto fundamento del mundo que estaban haciendo, la causa por qué habían destruido el tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido por tener su fin último, el oro. Con Hobbes y Locke aparecen lo que se llama política moderna, desconociendo el origen de esta a partir de la Ilustración. Europa empezará a tomar al norte de los Pirineos, arrojando a España fuera de la historia y con ella a nosotros, ya que justifica derechos de la naturales y humanos para el individuo que se ha hecho con tanta riqueza a costa de los derechos de toda la humanidad. Qué interesante, ¿no? Encubierta de modo ideológico, ya que toda la humanidad que no es europea es clasificada racialmente, es decir, naturalizada como inferior, de tal modo que la violencia parece ideológicamente justificada. Si la víctima aparece como inferior, la propia víctima desaparece y en su lugar se pone una determinación que hace el sujeto europeo a la hora objeto no europeo, el bárbaro, que como deber moral hay que civilizar. Para que sea posible la superioridad europea, había que producir una inferioridad. El encubrimiento de la víctima y su consecuente subsumión como objeto a disposición será solo posible a partir de la naturalización de su inferioridad, es decir, su racialización. El desmontaje del concepto de poder, potentia y potestas. Regresemos a la cuestión del poder. En el medievo se llamaba potestas a lo que hoy entendemos como poder. Francisco Suárez es quien, siguiendo al razonamiento de Bartolomé, mostrará la residencia del poder o la soberanía en la comunidad por medio del consensus. Baruch Spinoza, un filósofo judío sefardita expulsado de España, quien expresa filosóficamente un mundo mercantil como el de Ámsterdam, es quien establece la frontera entre lo que después de él se ha de entender como poder. Toda esta tradición, Spinoza concebía la sociedad como un speciali voluntae, que por communis consensus se reúne en un corpus politicum. Porque de lo que se trata es de demostrar la ilegitimidad de una soberanía residente exclusivamente en el Papa o en el Rey. Esto justifica la posterior revolución burguesa, aplastada en España por los Valladares, pero triunfante en Inglaterra, cuya monarquía era la más débil de Europa. Pero esta revolución, hasta la francesa, persigue en última instancia el asalto y la posesión de las instituciones monárquicas feudales. Si la soberanía reside en el pueblo, Bartolomé Suárez, la potestad se entiende ahora con Spinoza como una delegación, un traslata potestae, traspaso del poder, no como una alienación, renuncia del poder original de esta soberanía. Es decir, el pacto previo puede quedar sin efecto si aquella delegación deviene en tiranía. En este caso, el pueblo puede acudir a su poder natural, porque aquella delegación no es alienación, o sea, nunca se priva al pueblo de ejercer esta speciali voluntae, el poder en sentido original. Spinoza llama a este poder potentia y al poder delegado potestas. Pero Hobbes, para toda la historia venidera, esta delegación resultará una total alienación y será el poder a secas, pues ante el Leviatán los individuos se someterán voluntariamente. La idea del pacto no riñe con este precepto, pues el pacto es original, de una vez y para siempre, sin la posibilidad de restablecerlo. De todos modos, el pacto era con el Estado civil, o sea, entre ellos, pero con nosotros. El resto de la humanidad solo hubo estado de guerra, desde Locke repitiendo a Gines de Sepúlveda.
La burguesía, una vez instalada en las instituciones, reorganiza esta sociedad feudal en torno al mercado, donde aquella comunidad empieza a diluirse en el interés individual. La avaricia y todos los efectos de una sociedad atomizada en torno a la propiedad privada y a la libertad individual. De modo que políticamente la preocupación fundamental consiste en cómo contener el desborde social que cometen siempre los menos favorecidos, la vil multitud, sin tocar el orden impuesto y sus supuestos. Hume y Adam Smith identifican el problema, pero parten de los mismos principios que provocan el desequilibrio, la propiedad privada y la libertad individual. Entonces la política se consolida como que después será el ejercicio natural de toda política, como ejercer el poder, esto es, como ejercer el dominio de modo racional. Weber es fiel a esta tradición, por eso la política se reduce, porque se trata de poder, a un dominio legítimo sobre obedientes. Por eso la política se dice da asco, porque todo se reduce a cómo preservar el juego maquiavélico de estar por encima de los demás. Esto conforma un individuo cuyos propósitos nobles se diluyen siempre en la reproducción de aquello que criticaba inicialmente. Pero si en eso consiste toda política, entonces no hay salida. Y esa es precisamente la aporia que en última instancia no sabe resolver. Por ejemplo, la izquierda, porque se reduce todo el poder y lo político a la concepción de que la modernidad tiene de ellos, porque se confunde con todo lo producido por la modernidad como la producción humana en general, además de considerársele eurocéntricamente como lo más racional y como lo más humano en sí. Esta creencia conduce a una situación sin salida. Si la modernidad se dice racional, entonces solo nos queda la irracionalidad. Si ella se postula absolutamente, entonces solo nos queda lo relativo. Si parte de un Dios, entonces solo nos queda ser ateos de todo Dios, porque si siempre se parte de ella, entonces se acaba renegando de todo. La modernidad tiene una concepción defectuosa del poder y por ende defectuosa de la política. Si bien desde Bartolomé hasta Suárez y hasta Spinoza se puede rastrear otro modo de entender estas cosas, lo que plantean, en definitiva, no podría ser posible si no cargasen consigo una tradición que se remonta hasta el comienzo de aquello que Occidente denomina cristianismo, el cual debería a su vez remontarse a la antropología semita e históricamente hasta las civilizaciones mesopotámica e egipcio-bantu, donde aparecen la ética y la moral, el derecho y la política milenios antes que en Grecia y Roma, a partir de criterios universales, de contenidos materiales, dar pan al hambriento, acoger al extranjero, hacer justicia con el huérfano y la viuda. Y estos criterios en el curso civilizatorio de la humanidad, del África bantu al mundo semita, de este Medio Oriente, Babilonia, Salamanca, Bagdad, centro del mundo, hasta el siglo XII, hasta el Indostán y China, y de ahí al extremo oriente del Oriente, el posterior mundo nuevo, siempre estuvieron presentes como fundamentos de la política y el derecho. Que estas no son invenciones ni siquiera griegas, se descubren en una revisión histórica, posible hoy día por toda la literatura reciente sobre aquello que parecía intocable, que todo empieza en Grecia y acaba en Europa y en Estados Unidos, donde aparece el nuevo mundo como lo que era hasta antes de la conquista, la conclusión del ciclo civilizatorio del Neolítico, es decir, la hegemonía de la ciudad sobre el campo. El occidente moderno llevó a esta hegemonía hasta consecuencias que parecen un futuro no lejano, prácticamente insostenibles, lo cual más allá de la ceguera moderna, que todavía pregona el progreso infinito, demuestra la pertinencia de enfrentar a los nuevos problemas con perspectivas más amplias y mundiales, recuperar patrones civilizatorios que se rompieron salvajemente y que están demostrando ser más racionales que aquella que se otorgó el derecho de negar la racionalidad de otra
de toda otra forma de vida que no radicara en el individualismo, la propiedad privada y las determinaciones del ciudadano moderno. Y esto pasa por redefinir no solo la política, sino las áreas del conocimiento humano. Y esto pasa por una crítica de la política moderna a partir de su concepto fundamental, el poder. Una comunidad política reunida en torno a un interés común expresada en una voluntad transformadora de un orden vigente necesita instituir esa voluntad en mediaciones que hagan posible el interés común. Por eso delega, traspasa su poder a una representación que tiene potestad de efectivizar las posibilidades que se otorgan a esa voluntad. Pero la comunidad como voluntad trascendental nunca renuncia a su poder natural, sino que siempre lo ejerce y acude siempre que aquella representación instituida deviene del mando autorreferencial, un mando que ya no obedece. Entonces el poder está siempre y reside en el pueblo, y esta es condición originante de toda política. Gracias a esta condición, siempre que el pueblo retome conscientemente su soberanía, es que lo político le devuelve su condición inicial, el despliegue del poder como poder de la voluntad de vivir de toda comunidad. Una sociedad individualista como la moderna deviene inevitablemente en el egoísmo militante, a lo que condujo el neoliberalismo. Sálvese quien pueda. Una política que sirva a intereses exclusivamente privados le es pertinente, y esta política que va moldeando la modernidad reniega primero de la teología, luego de la filosofía y por último de la ética. Parece que el paso que atraviesa el adolescente que para ser libre de toda tutela abandona todo aquello que signifique rendir cuentas. Una política que se prolonga la liberación debe iniciarse por una asunción ética de sus propósitos y críticamente debe poder desenmascarar todo aquello que significa una política de dominación. Una fetichización del poder concibe a este exclusivamente como dominación, donde se impone el orden. Esta es la versión que la modernidad tiene de poder, potestas, pero el poder es, en primera y última instancia, la voluntad reunida como voluntad trascendental que transforma transformándose, cuando recupera la condición de sujeto, la potencia que destroza lo dado, lo establecido. Pero transformar lo dado no quiere decir destruirlo sin más, pues la potencia puede quedarse en su pura indeterminación sin producir lo nuevo. Por ello precisa instituir mediaciones que hagan posible los cambios que se demandan. Por eso se delega su poder potencia, instituye su poder potestas que le represente. La trampa consiste en renunciar a su potencia de modo que lo instituido, potestas, se fetichice. Cuando se cree que el instituido es la residencia última de poder, que se torne autorreferente, despótico. Toda institución, así como genera su esplendor, también produce su decadencia. El enfoque conservador consiste en su fetichización. Hay que preservar a toda costa lo instituido. El anarquista, en cambio, apuesta a destruir toda institución. El discurso conservador es el discurso del esplendor, el anarquista el de la decadencia. Ambos parten de un sustancialismo que identifica el todo por la parte, como algo dado en sí, sin devenir, sin historia. Las instituciones por carácter entrópico tienden también a la decadencia. Este momento requiere su transformación, que no es precisamente destrucción. Partir de la nada es siempre el sueño del sujeto absoluto, que no precisa de determinación alguna fuera de sí, pero que no es más que una ilusión de alguien que se cree Dios. La concepción moderna del poder es el despliegue del ejercicio del dominio de la violencia. El poder es entendido en los términos de la potestas, una posición, algo que tiene las características de las determinaciones del sujeto moderno, la propiedad privada. Este es un reduccionismo que se torna
que se toma a lo determinado como fundamento de todas las determinaciones. La potestad subsume la potentia y rapta su carácter originario. El concepto moderno del poder no muestra cómo es que esta posesión ha sido delegada a una persona o a un grupo. Es más bien, una vez ejercido, se oculta cómo ha sido posible el ejercerlo. Una vez que se institucionaliza tal ejercicio, la potestad aparece como si fuera natural, sagrada. Por eso aparece toda resistencia a este ejercicio como algo inaudito o irracional irracional. Pero la potestad resulta de una delegación originaria que muestra un poder constituyente, que hace posible tal ejercicio de poder. Así aparece el poder no solo como potestad, sino también y primeramente como potencia. Aparece el poder como una voluntad común que cuando instaura un nuevo orden traspasa esa voluntad a una representación, legitimando el nuevo orden por esa delegación que produce el poder originario o potencia. A la burguesía moderna le interesa desconocer este hecho porque su ejercicio de poder es ilegítimo, porque una vez que asalta el lugar del rey y la nobleza feudal, se establece ella preservando una estructura de dominación. A la vez que se reconstituyen las instituciones por medio de una nueva legalidad, la ley del mercado, desconociendo toda legitimidad que emanó de las revoluciones, en las cuales se constituyó la propia burguesía europea. El poder constituido, cuando desconoce la delegación originaria de su constitución como poder, produce la inversión. El poder es algo que se pone a la comunidad política de arriba abajo y de este modo solo puede ser ejercido como violencia. Lo que demuestran las víctimas de este poder es que este ejercicio no es natural ni divino, sino que está fundado en la potencia, en la legitimidad originaria, en una voluntad trascendental más allá de su devaluación como voluntad de poder, para que el poder sea ejercido en nombre de aquella voluntad que hizo posible la delegación. De este modo, toda potestad no se funda en sí misma, sino en algo anterior, así como la ley no descansa en sí misma, sino en una legitimidad siempre anterior. Y si no es fiel a esta voluntad emanada en cuanto a poder fundador, entonces su ejercicio se hace ilegítimo. Por eso la democracia no es un sistema como lo deducido en un orden que añora el legalista, sino una recuperación continua de las condiciones iniciales de toda legitimación. Por eso no es algo dado por sí para siempre, es un irse dando, respondiendo a este poder originario que constituye todo ejercicio posterior de poder. Toda democracia entonces se juzga a partir de responder o no al poder originante o potencia. Mandar obedeciendo, como dicen los zapatistas, es la garantía de un poder que no se torne irracional. El poder debe aprender a escuchar. En suma, esto es lo que nos están enseñando los pueblos indígenas. Por ejemplo, decir que una asamblea constituyente es soberana, es decir, que la soberanía reside en aquel que donó su poder al ente que tiene la misión de objetivar esa donación. Por eso se dice que el poder delegado es un poder obedencial, porque de ese modo el poder se desfetichiza y la política sale de su entrampe maquiavélico y le devuelve a su fundamento original el lugar de poder de la comunidad. El poder es servicio y la política es vocación. Nunca más sin nosotras fue la consigna de las Bartolinas en la inauguración de la Asamblea Constituyente en Bolivia en agosto del 2006, lo cual quería significar lo siguiente: nunca más sin el pueblo, sin las naciones que fueron excluidas del momento naciente de la fundación de esta república. Cuyo acto de presencia en la inauguración de la Asamblea Constituyente se ha rememorado aquella interpelación profunda que ha recorrido la historia de Bolivia. La política es vocación porque es un llamado. Responder al llamado es el servicio que se presta. El camino de un pueblo en su liberación es siempre un camino desierto, donde se debe aprender a creer en sí mismo. Su condición de sujeto, es decir, en su voluntad de transformación, debe aprender que la sede del poder radica en él y que si bien este traspaso delega, nunca se aliena del mismo. El creer en sí quiere decir partir de lo que se es
de la propia historia, del propio pasado. No somos una nada, como afirma la modernidad, la negación que hizo de nosotros para afirmación exclusiva de su proyecto. La modernidad nunca pudo imponerse sino destruyendo las otras formas de vida. Asumir un proyecto significa renunciar a lo que somos. Pero esto ya no es solo una cuestión de identidad que afirmar algo distinto. La crítica a la modernidad no es una crítica culturalista. El proyecto moderno no es más que la consolidación cultural y la civilizatoria de la centralidad euro-norteamericana céntrica. Si este proyecto fuera emancipatorio, no habría 5 siglos de violencia y misericordia contra el resto del mundo y contra la naturaleza. Es precisamente el proyecto moderno que se expresa ahora en la globalización del capital transnacional, el que socava toda posible vida futura. Esa necia ilusión de nuestras élites, la tosudez, herencia criolla, de persistir de este afán de querer ser modernos, es el punto gravitatorio que debió enfrentar la Asamblea Constituyente. Bolivia nació con una constitución moderno-colonial, padeciendo el saqueo sistemático que significó su inclusión en un contexto mundial, el moderno sistema mundo. Pero el afán insensato de modernizar la totalidad de sus instituciones se hizo manifiesto desde el 52 con el MNR. No es exagerado decir que el MNR es el partido del cholo boliviano, aquel cuya procedencia es del campo, reniega de su origen y trata por todos los medios de negar la procedencia, asumiendo como proyecto de vida la imagen del individuo moderno. Por eso desprecia al indio y le devuelve al campesino. Por eso ve afuera del prototipo de lo que debe de ser adentro. Por eso adopta la cultura del dominador, porque frente a esta la cultura suya no es dada, y abre entrañas del suelo para que disfrute del capital que viene de fuera. El 6 de agosto del 2006, en Sucre desfilaron las 36 naciones que conforman Bolivia. No fue una entrada folclórica, sino una peregrinación nacional. Este es el camino del que estamos atravesando, el camino del descubrimiento. En la guerra del Chaco, los bolivianos se conocieron unos con otros, pero aquel conocimiento acabó cuando los regresaron a sus lugares de origen, y el citadino se propuso hacer de los indios proletarios o campesinos, o sea, modernos, o sea, ciudadanos, a imagen de semejanza del individuo moderno. Por eso Bolivia nunca pudo afirmar un despliegue económico, porque nunca se incluyó al elemento nacional, como protagonista de su propio desarrollo, sino como aquello que debería desaparecer primero para hacer algo después. Pero desapareciendo desaparecía toda posibilidad de ser algo. 70 años después, Bolivia está igual o peor que siempre, y quienes debían de desaparecer son quienes nos están enseñando a no perecer, a volver la mirada hacia adentro, a recuperar nuestro lugar y tiempo y en el espacio, o sea, en la historia. Con esto concluyo este cuarto apartado. Gracias.